Bien, ahora veremos una forma muy importante de mostrar el texto por pantalla y que les aportará más libertad a la hora de manipular los datos y sobre todo mostrarlos por pantalla. A este proceso que les voy a mostrar ahora se le conoce como formateo de strings. Los strings, como recordarán, no son más que las cadenas de texto y estas nos ayudan a crear valores dinámicos, evitando que concatenemos en cada una de ellas las variables, como bueno, ya lo hemos hecho en algunos ejemplos anteriores. De este modo, pues existen diferentes formas en las que podemos manipular un string. Por ejemplo, podemos concatenarlo, es decir, simplemente sumándolo, por ejemplo, o entre comillas. Pero primero tenemos que convertir la variable al mismo tipo y es un poco más lioso. La forma es la más básica, pero también diría que es la menos eficiente. Así que vamos a verlos paso por paso para ver a qué me refiero. Muy bien, en este caso yo estoy en Visual Studio Code, por supuesto, y vamos a darle clic aquí. Simplemente vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a poner f-strings.py. ¿Por qué le ponemos f-strings? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a dar clic aquí y nos vamos a abrir un nuevo archivo. ¿Ok? Esto ya lo podemos cerrar, por supuesto. Y la primera forma que nosotros tenemos para manipular un strings o formatearlo es la siguiente. Y aquí vamos a poner pues concatenar. Muy bien, ¿en qué consiste concatenar? Bueno, en este caso nosotros vamos a crear una variable que se llame nombre y a esa variable le vamos a asignar el valor, por ejemplo, de Ana. Muy bien. Ahora vamos a crear otra variable que se llame edad y le vamos a asignar el número 25. ¿A qué nos referimos con concatenar? Bueno, simplemente es combinar dos valores. En este caso, para combinar unos valores de tipo string, es decir, cadenas de texto, y combinar valores de tipo int, es decir, tipo entero, podemos hacerlo de distintas formas. Esta forma de concatenar consiste en sumar, entre comillas, las variables que sean cadenas de texto y las variables que sean de tipo entero, por ejemplo. Entonces a este de aquí, bueno, a estas dos variables las podemos expresar de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, el hola, vamos a dejar aquí un espacio, más, vamos a poner la variable nombre. Si ustedes recordarán, bueno, o como pueden ver aquí, el nombre es una cadena de texto y las cadenas de texto simplemente las podemos sumar. Aquí vamos a sumar simplemente otra cadena de texto que sea tienes, por ejemplo. Vamos a dar otro espacio, vamos a sumar la variable edad. Entonces, ¿cómo sumamos la variable edad? Pues en este caso, como les expliqué al principio, tenemos que convertirla primero a un string o a una cadena de texto para poder sumarla con todas esas cadenas o poder concatenarla, mejor dicho. Y para transformarla, pues tenemos la función str. La función str nos permite transformar a la cadena de texto. Entonces aquí le vamos a pasar simplemente la variable edad. Ya dentro de la variable edad le vamos, bueno, ya de fuera de la variable edad, perdón, vamos a escribir años, por ejemplo. Y aquí vamos a poner otro espacio. Entonces guardamos y vamos a ver cómo nos lo muestra por pantalla. Vamos a dar clic aquí y como podemos ver aquí nos muestra: hola Ana, tienes 25 años. Voy a borrar esta terminal, voy a volver a ejecutar para que se vea un poco mejor y aquí nos muestra: Ana, tienes 25 años. Es decir, nosotros cuando estamos haciéndolo de esta forma, con los signos de más o concatenándolo, mejor dicho, es una forma pues más... es muy rudimentaria en realidad, es muy poco eficiente cuando nosotros escribimos el texto, pero pues al final de cuentas es una forma más en la que nosotros podemos mostrar el texto por pantalla. Vaya. La siguiente forma que tenemos para mostrar un texto por pantalla, permítanme copiar esto de aquí y lo voy a poner por acá. Ajá, perfecto. Serán las funciones de tipo C. Les voy a poner aquí cadenas de texto tipo C. ¿Por qué tipo C? Bueno, para las personas que vengan de otros lenguajes de programación, como por ejemplo el lenguaje C, pues Python también tiene una forma muy parecida de hacerlo, es decir, de mostrar el texto combinado con estas variables. Para ello tenemos la siguiente convención, esta convención que tenemos aquí. Y bueno, como pueden ver, se utiliza el signo de porcentaje para indicar qué tipo de variable o qué tipo de dato, mejor dicho, es el que estamos utilizando.
Como pueden ver, si nosotros tenemos el signo de porcentaje S, significa que es un string. Si tenemos el signo de porcentaje D, significa que es un entero. Si tenemos el signo de porcentaje F, tenemos un float. Y si tenemos el signo de porcentaje .2F, significa que es un punto float, pero únicamente con 2 decimales. Y bueno, lo haríamos de la siguiente forma. En este caso vamos a declarar una variable que se llame Carlos, por ejemplo. Carlos, es decir, una cadena de texto, y vamos a declarar otra variable, en este caso que sea, por ejemplo, el número 30, indicando su edad. También vamos a crear otra variable que sea su altura, y le vamos a asignar el valor de 1.75, por ejemplo. Muy bien. Y ahora sí, vamos a poner un print para que nos lo muestre por pantalla y vamos a ver cómo se combinan estos valores. En este caso nosotros abrimos las comillas y empezamos a escribir el texto. Podemos poner hola, vamos a poner un porcentaje S. ¿Por qué? Porque quiero que se refiera al string que estoy utilizando. Y luego tienes, vamos a poner porcentaje T para que se refiera a los años. Y mides, vamos a poner porcentaje 2.f para que se refiera al tipo float, perdón, punto 2 para que se refiera al tipo float, y le vamos a poner aquí metros. Y terminando esas comillas vamos a poner un signo de porcentaje, vamos a abrir paréntesis y aquí es donde nosotros nos vamos a referir a las variables que pusimos previamente aquí, ¿ok? Entonces la primera variable que nosotros pusimos es el nombre, por supuesto, la segunda es la edad y la tercera variable es la altura. Esto es importante recargar porque dependiendo de nosotros donde acomodemos cada una de estas variables es donde se van a acomodar en el texto final. Muy bien, entonces aquí guardamos y ejecutamos y como podemos ver nos lo muestra: hola Carlos, tienes 30 y mides 1.75 metros. Muy bien, perfecto. Ahora otro método que tenemos para formatear es utilizando el método .format. Entonces voy a copiar esto de aquí y lo voy a poner por acá. Muy bien, entonces vamos a poner método .format, método .format. Muy bien, si ustedes recordarán de la clase de fundamentos, es un método. El .format es un método, por lo cual utiliza el formato de punto, o la convención de punto, mejor dicho, y al final siempre tiene que llevar paréntesis, porque es un método, por supuesto. Y como es un método también es que actúa sobre los objetos, ¿ok? ¿Y qué es un objeto? Pues en este caso nosotros estaríamos utilizando o bien cadenas de texto o valores enteros. Pero vamos a verlo con un ejemplo. En este caso nosotros tenemos la variable nombre, por supuesto, y vamos a poner Elena, por ejemplo, un nombre cualquiera. Y le ponemos que tenga 28 años declarando otra variable. Entonces, en este caso lo podemos hacer de distintas formas con este método. La primera forma que les quiero mostrar es con la posición. Es decir, si nosotros abrimos comillas y escribimos, por ejemplo, un hola, escribimos dos llavecitas. En estas llaves es donde nosotros vamos a poner las variables al final. Es como en este formato. Muy bien, entonces aquí donde nosotros queremos poner una variable tendríamos que poner las dos llavecitas. Entonces hola tal, por ejemplo, coma, tienes, aquí quiero otra variable, entonces abro llaves, años, ok, y terminamos. Entonces, como si ustedes recuerdan, los métodos se utilizan o se aplican al final del objeto. Entonces aquí nosotros tendríamos nuestro objeto, que nuestro objeto es una cadena de texto, y al final de este objeto nosotros ponemos el punto format. Muy bien, y abrimos paréntesis. ¿Y qué irá dentro de estos paréntesis? Pues nuestras variables. Aquí ponemos el nombre, coma, edad. Aquí básicamente es lo mismo que en este ejemplo de C. Primero le estamos indicando dónde van las variables con las llavecitas y después las ponemos dentro de los paréntesis del format. Entonces en este caso vamos a guardar y ejecutar. Y como podemos ver aquí nos dice: hola Elena, tienes 28 años. Eso quiere decir que es ejecutado correctamente. Pero no es la única forma de utilizar el punto format. También tenemos la siguiente forma, que es por índice. En este caso volvimos a abrir las comillas y ponemos un hola, abrimos las llaves, pero dentro de estas llaves nosotros vamos a colocar el índice de la variable que queramos. ¿A qué me refiero con el índice? Bueno, en este tipo de formatos, por ejemplo aquí cuando están separados las variables por comas,
o cuando por ejemplo estamos tratando con una lista, que esto lo vamos a ver más adelante, se dice que tiene cada variable un lugar dentro de esa lista. Entonces en este caso Python no comienza por 1, siempre empieza a numerar las variables por 0. Es decir, esta variable nombre sería el elemento 0, edad sería el elemento 1 y altura sería el elemento 2. Muy bien, entonces en este caso a esto se le llama índices, pues tendríamos que poner la primera variable que nosotros pongamos aquí. Entonces nosotros pondríamos por ejemplo el número 0, que sería nuestra primera variable. Y aquí podríamos seguir escribiendo, poniendo tienes, abrimos aquí llaves y ponemos la segunda variable, que en este caso le corresponde el número 1. Entonces aquí cerramos y le ponemos algo más como felicidades, simplemente para diferenciarlo del anterior. Felicidades, abrimos las llavecitas y a quién queremos felicitar, pues queremos felicitar al nombre en este caso, o a Elena. Entonces pondríamos el número 0 porque, bueno, si seguimos esta misma sintaxis, primero iría el nombre y luego la edad, ¿no? Aunque depende, como les había dicho, de dónde pongas tú las variables. Si tú quieres poner, por ejemplo, edad aquí y aquí nombre, también lo puedes hacer siempre y cuando tengas cuidado con los índices. Muy bien. Entonces, terminando el objeto, aquí ponemos punto format, abrimos paréntesis por supuesto, y aquí ponemos el nombre, coma y la edad. Muy bien, entonces aquí guardamos y ejecutamos de nuevo y como podemos ver nos dice: hola Elena, tienes 28, felicidades Elena. Eso quiere decir que el primer valor de esta lista corresponde a nombre y el segundo valor, es decir el número 1, corresponde a la edad. Muy bien, y ahora la tercera forma que tenemos de utilizar el punto format es la siguiente. En este caso pues otra vez abrimos el print y abrimos comillas. Y aquí ponemos un hola y abrimos las llaves. Y ahora dentro de estas llaves nosotros las podemos sustituir. En lugar de números o utilizar los índices, podemos utilizar otras variables. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, podemos utilizar la variable n y aquí seguir escribiendo tienes, abrimos las llavecitas y poner otra variable, por ejemplo la variable y ponemos años. ¿Ok? Y aquí al final ponemos el format, abrimos paréntesis y aquí le podemos asignar las variables a ello. Por ejemplo, n que sea de nombre y por ejemplo i que sea igual a edad, por ejemplo. De esta forma nosotros estamos diciendo que aquí iría en este caso el nombre y aquí iría la edad, ¿no? Entonces vamos a guardar y ejecutar. Y como podemos ver, se ejecuta: hola Elena, tienes 28 años. Esa sería la tercera forma de utilizar el punto o el método, mejor dicho, format. Y por último, tenemos la forma más eficiente de formateo en string, son los f-string. Esta actualización se implementó, si no recuerdo mal, a partir de la versión 3.6 y la pueden encontrar en el PEP 498. Pero si lo intentan en versiones anteriores, como dije, pues no les va a funcionar. Entonces nosotros estamos utilizando la 3.12, funciona perfectamente, simplemente es para que tomen eso en cuenta si utilizan versiones anteriores. Entonces, como ya les había mencionado, es la forma más eficiente, más moderna y sobre todo la más legible de hacerlo. Entonces vamos con ello. Voy a copiar esto de aquí y lo voy a pegar aquí. Esto simplemente lo voy a borrar y aquí voy a escribir f-strings. Muy bien. Y bueno, como primer ejemplo también vamos a seguir utilizando las variables. Entonces vamos a poner un nombre, vamos a asignarle el valor, por ejemplo, María. Y aquí vamos a poner otra variable que sea su edad, vamos a poner por ejemplo 22 y que altura, vamos a asignarle, no sé, 1.70 por ejemplo, está un poco alta, ¿no? Y aquí vamos a poner el print y aquí la diferencia con otros es simplemente que vamos a poner primero una F antes de abrir nuestras comillas. Siempre que vayamos a formatearlo de esta forma tenemos que poner una F antes de las comillas. Ahora sí podemos empezar a escribir. Ponemos por ejemplo hola y abrimos llaves. Dentro de estas llavecitas nosotros vamos a poner directamente nuestras variables. Es decir, ya no tenemos que poner el punto format al final o tenemos que poner aquí el nombre de las variables que vamos a utilizar. Simplemente las ponemos directamente dentro de las llavecitas. Creo que es un poco más sencillo de tratar de esta forma. Además que se pueden hacer otras cosas como lo vamos a ver a continuación. Entonces aquí le ponemos simplemente hola, nombre, por ejemplo, que es nuestra variable en este caso. Tienes, abrimos llaves, pues tienes la variable edad y
pues tienes tantos años y mides, y aquí abrimos otras llaves y le ponemos altura. Muy bien, y aquí le ponemos no sé, metros por ejemplo. Muy bien, aquí guardamos y ejecutamos. Y como podemos ver, dice: hola María, tienes 22 años y mides 1.7 metros. ¿Ok? Entonces, en este caso, o de esta forma, mejor dicho, nosotros simplemente podemos colocar las variables dentro de las llaves y se van a ejecutar. Muy bien. Pero por otro lado, también podemos aplicar formato dentro de esas mismas llaves. Esta es una de las ventajas que nos da esta nueva forma de formatear, valga la redundancia, las cadenas de texto. Entonces, en este caso, pues tenemos, por ejemplo, la variable precio y le vamos a asignar un valor. En este caso, no sé, 45 punto tanto, que son muchos decimales. Simplemente es un float. Entonces lo podemos hacer de la siguiente forma. Recuerden, es primero la F y nosotros abrimos las comillas. Y aquí podemos poner precio, vamos a poner 2 puntos y dentro del precio abrimos las llavecitas. Y aquí quiero que me muestre el precio, es decir, la variable precio, todo esto de aquí, pero yo no quiero que me muestre todos los decimales, simplemente quiero que me muestre, por ejemplo, 2. Entonces, en este caso usaríamos el mismo formato que utilizamos aquí, por ejemplo. Entonces se lo vamos a poner aquí. En este caso es con primero 2 puntos. Después de estos 2 puntos ponemos punto 2F. Estamos diciendo que es un tipo float y simplemente quiero 2 decimales, ¿ok? Y aquí afuera pues le podemos poner, no sé, un signo de dólar. Entonces vamos a guardar y ejecutar. Y como podemos ver, de todos los decimales que yo había escrito, simplemente nos muestra los primeros 2. Muy bien. Otra forma que tenemos de hacerlo, por ejemplo, sería por porcentaje. En este caso tenemos porcentaje o la variable porcentaje. Y a esta variable porcentaje le vamos a asignar un valor, por ejemplo el 0.854. Muy bien. Y aquí vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a escribir primero la F, recuerden. Y vamos a abrir las comillas. Entonces aquí le podemos poner, no sé, progreso. 2 puntos. Abrimos las llavecitas y escribimos la variable. Porcentaje. Muy bien. Y si nosotros queremos representarla en %, por ejemplo, podemos poner 2 puntos, escribimos un punto 1 y %, por ejemplo. Entonces aquí guardamos y ejecutamos. Y como podemos ver aquí, en lugar de mostrarnos el 0.85, nos muestra simplemente el 85.4%. Muy bien, esa también es una forma más eficiente de mostrar texto. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, tenemos los separadores, que eso también es importante. Entonces, por ejemplo, tenemos una variable número y le vamos a asignar el valor 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo. Voy a borrar este. Y aquí yo no quiero que me muestre este número tan largo o sin formato. Quiero que me lo esté separando por miles, por ejemplo. Entonces lo puedo expresar de esta siguiente forma. Aquí ponemos F, recuerden, abrimos las comillas y ponemos número con miles, por ejemplo. Y aquí abrimos las llaves, le pasamos nuestra variable primero y vamos a poner 2 puntos y el separador en este caso quiero que sea una coma. Aquí vamos a guardar y ejecutar y como podemos ver nos lo separa con comas. Aquí también depende de dónde estés viviendo tú. Si por ejemplo, creo que en Europa utilizan la notación del punto para los miles y la coma para la coma decimal. También en algunos lugares de Sudamérica. Entonces pues ya dependería de qué contexto estés trabajando tú o si lo ocupas o no lo ocupas. Creo que hay una forma de cambiarlo, de hecho, internamente en Python, pero bueno, eso ya lo dejo completamente a tu decisión. Muy bien. Y por último podríamos tratar diferentes espaciados con esta misma sintaxis. En este caso, por ejemplo, tenemos nombre y le podemos poner entre comillas, por supuesto, Mario. Muy bien. Y aquí tenemos 3 formas de hacerlo. Si nosotros queremos que el nombre sea alineado a la derecha o esté separado por 10 espacios a la derecha, podemos hacerlo de la siguiente manera. Es F, abrimos y aquí ponemos, por ejemplo, nombre. Abrimos llaves, por supuesto, y le pasamos la variable nombre, 2 puntos, y aquí le ponemos un mayor que, un 10, por ejemplo. Guardamos y ejecutamos. Y como podemos ver, nos muestra el espacio alineado 10 hacia la derecha. ¿Ok? Si nosotros queremos hacer lo mismo, para eso voy a copiar esta misma línea, pero ahora al revés, es decir, con el menor que, también lo podemos hacer. Simplemente guardamos y ejecutamos. Y ahora el nombre es, bueno, el nombre obviamente es Mario, pero con el espaciado distinto. Y si lo queremos, por ejemplo, al centro, esto también lo voy a copiar.
Si lo queremos al centro, la sintaxis es con este apóstrofe o esta cuñita hacia arriba. Simplemente guardamos y volvemos a ejecutar, y como podemos ver nos lo centra de alguna manera. Muy bien. Y por último, que sepan que también podemos colocar expresiones dentro de los f-string. Esto lo podemos también hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos la variable a y le vamos a asignar un 10. Tenemos la variable b y le vamos a asignar el valor 3. Y aquí simplemente vamos a poner un print. Vamos a poner f, abrimos comillas y ponemos, por ejemplo, suma, dos puntos, abrimos las llavecitas y dentro de estas llaves vamos a hacer expresiones. Por ejemplo, una suma a más b. Y después quiero que me lo dividas, por ejemplo, división, dos puntos, abrimos de nuevo los corchetes y ponemos a entre b, y a esta operación yo quiero que me la pongas en formato de 2 decimales, entonces escribimos punto 2f. Muy bien, entonces guardamos y ejecutamos y vamos a ver cómo nos lo muestra. Entonces en este caso sabemos que la suma es 13 y la división es 3.33 progresivo, pero únicamente quiero que me muestre los 2 decimales. Muy bien, ¿qué otra forma tenemos de hacerlo? Bueno, también podemos poner expresiones de comparación. Por ejemplo, tenemos aquí un usuario, vamos a asignarle el valor, por ejemplo, de admin, que esto es muy común, y dentro del print nosotros le vamos a poner f, abrimos comillas. Aquí podemos poner es admin y aquí abrimos llavecitas y podemos poner la expresión usuario es exactamente igual a admin, por ejemplo. Ok, perfecto. Entonces lo que estamos haciendo aquí básicamente es hacer una comparación dentro de los corchetes. Como pueden ver, nosotros podemos trabajar con diferentes tipos de expresiones dentro de los mismos corchetes. Ok, entonces simplemente guardamos y ejecutamos, y como podemos ver en este caso es admin, pues nos da el valor true porque es exactamente igual el valor de usuario a el valor de admin. Y estos básicamente serían los f-strings. Entonces, repasando todo, pues tendríamos la forma de concatenar, que en este caso simplemente es sumar las variables y transformarlas al tipo de variable que queramos sumar. En este caso, pues las cadenas de texto. También podemos formatearlas como tipo C, es decir, usando los signos de porcentajes con la tabla que les mostré. O también tenemos el método format, utilizando el método format y formatearlos de esta manera. O la forma más eficiente y la más moderna, que son utilizando los f-string de la siguiente forma. Ya queda a tu consideración cuál sea la más eficiente para ti en tu caso, o si es que pues te acostumbras a trabajar con otra forma, o si vienes a lo mejor del lenguaje C y quieres trabajar con esta sintaxis, pues como tú prefieras. Pero estas serían las formas de concatenar, las formas de formatear las cadenas de texto.